consta de 2 grupos de 5 personas que tienen que estar en la canasta contraria. El juego se inicia con un salto entre dos, donde el árbitro lanza la pelota hacia arriba desde el centro de la cancha entre dos jugadores, uno de cada equipo, que saltan por ella. El balón se puede lanzar desde cualquier dirección con una o dos manos. Un jugador no puede correr con el balón en las manos sin botar la pelota o pivotear, de lo contrario solo podrá dar 2 pasos y lanzar o realizar un pase a sus compañeros. El balón debe llevarse en las manos o entre ellas. Los brazos o el cuerpo no deben usarse para sostenerlo. No se permite cargar con el hombro, agarrar o empujar, hacer zancadilla o golpear de forma alguna al oponente. Es una falta golpear el balón con el puño. Si un jugador toma el balón con las 2 manos, pivotea, lo vuelve a tomar con juntas manos y vuelve a pivotear, se cobrará una infracción llamada doblar. Se considera enceste o canasta cuando una pelota viva entra al cesto por su parte superior, se queda o pasa a través de él. Un cesto marcado es válido para el equipo que ataca el cesto en el cual entró la pelota. Un cesto marcado en juego vale 2 puntos dentro del área y 3 fuera de ella. Bueno, ya has aprendido algo básico para poder practicar baloncesto, ahora a jugar con tus amigos y a divertirte. Chao.